Bienvenidos, gracias por finalizar su semana informándose con Noticiero Eso. Soy Jennifer Valle. A continuación, nuestros titulares. Es el mismo sistema desde el 2006 y lo que hace es garantizar que se pague la pensión a los pensionados. En sesión plenaria, los diputados aprobaron reformar la ley para el pago de pensiones. El gobierno saldará la deuda con el ahorro de los cotizantes. El ministro de Hacienda ya presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2017 con un incremento de 97 millones de dólares en comparación con el de este año. He recibido varias llamadas telefónicas de los alcaldes del país y muchos de ellos tienen ya problemas para cubrir la planilla de sus empleados que vence este día. Problemas en el pago de créditos y planillas podrían enfrentar los alcaldes de los 262 municipios por la falta del pago de FODES. Según el ISDEM, el gobierno les adeuda cerca de 29 millones de dólares. A pocos metros de un centro escolar en Mexicanos fue asesinado un empleado del transporte colectivo. La víctima tenía 16 años de trabajar como motorista de la Ruta 6. Liberaron de cargos a una estudiante acusada de asesinar a su recién nacida en el baño de un instituto de Santa Tecla. Según las autoridades, la bebé nació sin vida. Líderes del mundo despidieron al expresidente israelí y Premio Nobel de la Paz Shimon Peres, quien falleció tras sufrir un derrame cerebral. Iniciamos con los hechos. El gobierno encontró una solución al impago de las pensiones para el mes de octubre y fue reformando la ley de fideicomiso. Los diputados aprobaron la iniciativa durante la sesión plenaria. El gobierno se jugó su última carta en el tema de pensiones para no caer en impago en octubre. Y es que tras la reunión de la Comisión de Hacienda en medio de la sesión plenaria, se acordó que se reformaría la ley de fideicomiso de obligaciones previsionales. Es decir, que el gobierno podrá cancelar con certificados los 71,5 millones de dólares de más de 100.000 pensionados para el próximo mes. Iniciativa que se aprobó con 46 votos, sin el respaldo de la oposición. Arena critica con firmeza esta decisión. Los certificados de inversión provisional van a poder ser utilizados para pagar las obligaciones mismas derivadas de los otros certificados de inversión provisional. Entonces, ya no solo va a haber SIP A y SIP B, sino que ahora están ideándose unos SIP-C, que entonces que las AFP van a estar siempre obligadas a comprar y entonces nunca va a haber un default, nunca va a haber un impago y simplemente le están dando vuelta a papeles financieros y degradando la calidad de los papeles para que sean prácticamente papel higiénico. Por su parte, la fracción del FMLN defendió la propuesta del Ejecutivo, diciendo que en ningún momento obliga a las AFP a prestar más de sus fondos. Mire, el gobierno no tiene para pagar desde el año 2000 y siempre ha sido con deuda que se paga, ya sea bonos o deuda del fideicomiso. Y nunca se puede pagar con papeles a un pensionado, porque los papeles, de papeles no se comen, ¿verdad? Bueno, entonces es el mismo sistema desde el 2006 y lo que hace es garantizar que se pague la pensión a los pensionados. Otros partidos políticos, si bien es cierto, otorgaron sus votos, reconocieron que esta no era la vía, pero que lo hicieron porque era la única forma de asegurar el pago de las pensiones a los miles de trabajadores. No les pagues las pensiones en el tiempo que tienen que pagar y aquellos todavía que tienen deudas con la banca, cuando empiecen a embargarles, creo que eso es jugar con un problema que puede encender este país. Por eso es que es necesario hacerle la reforma, posiblemente si Arena no se va por esa vía, de autorizarle al ministro de Hacienda a emitir títulos valores por el equivalente a 71 millones de dólares, tenemos que irnos por la vía de hacer una reforma al fideicomiso y que esto nos permita pagarle las pensiones a los trabajadores. Algunos analistas dentro de la Asamblea Legislativa han considerado la maniobra del gobierno como ilegal. Incluso se atrevieron a decir que se podría acudir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar una inconstitucionalidad. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Y bueno, ahora conozcamos qué significa la reforma a la ley del fideicomiso. El gobierno adeuda 71 millones de dólares a AFP. El gobierno tendrá que endeudarse más para pagar pensiones de más de 160.000 personas, pero además el gobierno podrá tomar los fondos que necesite del ahorro de los cotizantes, ya que se estima que desde el 9 de octubre el Ejecutivo ya no contará con los fondos para sus compromisos previsionales. En pocas palabras, es deuda pagada con deuda. Con la reforma, Bandesal emitirá certificados de inversión para pago de pensiones en un futuro. El Pleno Legislativo lo aprobó con 46 votos de los diputados de Gana, PCN y FMLN.
aprobación siguiendo reglamentos legislativos, dijo la presidenta de la Asamblea Legislativa. Y el vicepresidente de la República habló sobre las reformas a la ley del fideicomiso previsional para el pago de las pensiones a más de 130.000 jubilados. La periodista Raquel Herrera nos amplía la información en el siguiente enlace. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es. Según lo que ha dicho el gobierno, no había otra salida para obtener los fondos para pagar a más de 169.000 pensionados, más que reformar la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales. Esto tras que no se logró aprobar los 1.200 millones de dólares que el gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa. Escuchemos qué dijo el vicepresidente de la República. Es para darle viabilidad al pago de las pensiones mínimas de los 169.000 pensionados. Es decir, esto nos deja siempre como país, esta no es la solución, como no ha sido ninguna solución en los últimos 10 años, porque el mismo sistema te va provocando una deuda cada vez mayor. El gobierno asegura que urge de un consenso para aprobar las reformas a la ley del sistema de pensiones y así asegurar el retiro de los trabajadores para los próximos años. Escuchemos qué dijo sobre esto. Los niveles de deuda del sistema previsional cada año aumentan. De hecho, representa un promedio de casi 500 millones. La solución es que en el corto plazo construyamos un acuerdo nacional que le dé sostenibilidad en el tiempo a las pensiones. Así como está el sistema, no es sostenible. Por ahora, el Ejecutivo insiste que para solventar el problema de liquidez urge la aprobación de los 1.200 millones de dólares que están detenidos en la Asamblea Legislativa. Con esta información me despido, más detalles en nuestra siguiente emisión. Gracias, buenas tardes. Y esta tarde, representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada llegarán a la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley de fideicomiso de obligaciones previsionales aprobadas con 46 votos este jueves en la Asamblea Legislativa. Con estas reformas se establece que la deuda pública se pagará con el Fondo de Pensiones. Y como estaba previsto, el ministro de Hacienda llegó hoy a la Asamblea Legislativa para presentar el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2017. El periodista Raúl Hernández nos amplía la información en el siguiente enlace. Raúl, te escuchamos. Efectivamente, muy buenas tardes. Hace unos minutos culminó la conferencia de prensa del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, acá en la Asamblea Legislativa. Y el tema central es el presupuesto general de la Nación para el próximo año 2017. El funcionario brindó detalles de cómo se está desglosando este presupuesto, gastos que tienen proyectados por parte de los tres poderes de Estado para el próximo año y de esta manera financiar el funcionamiento de El Salvador. Y a continuación le presentamos los datos que ha dado a conocer el funcionario de Hacienda. Por ejemplo, el presupuesto del próximo año es de 4.957.8 millones de dólares, lo que representa un incremento de 97 millones a comparación del presupuesto actual. También se brindaron detalles de cómo está distribuido por los tres poderes del Estado. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene un presupuesto de 58.2 millones. La Corte Suprema ha solicitado 267.6 millones y el Ejecutivo 2.878.2 millones de dólares. También se nos ha informado, por ejemplo, educación, seguridad y salud, cuál es el presupuesto asignado. En el caso de seguridad, 434 millones. En el caso de educación, 941.9 millones y salud, 624.8 millones y la Fiscalía, que había solicitado 80 millones, se le ha asignado 68.8 millones y la Corte de Cuentas 49.9 millones. En este caso, por ejemplo, las tres carteras principales, seguridad, educación y salud, han sufrido una leve baja en su presupuesto del próximo año. Veamos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda justificando esta reducción de presupuesto en esas tres instituciones. A seguridad, a educación y a salud es donde hemos tenido consideraciones con ellos para que ellos puedan garantizar el caso de salud, sus medicamentos y los insumos, el caso de educación, los programas vienen establecidos y el caso de seguridad, ustedes recuerden que hay alrededor de
15 millones de dólares de la contribución ciudadana para seguridad. 131 millones vienen de la contribución, entonces que eso va directamente para reforzar los programas del Ministerio de Justicia y Seguridad. En el ingreso de salud, creo que es el ministerio que más complicado queda en términos de la rebaja y tendrá la doctora que hacer una priorización tremenda y es donde nosotros vamos a reforzar sus necesidades presupuestarias al ver la ejecución del presupuesto de otros ministerios. A pesar de esta reducción, el funcionario también aseguró de que hay escalafón de seguridad también. En el caso del bono de seguridad, más bien dicho, escalafón de docentes, y el caso del escalafón de salud asegura que se va a favorecer al 85% de los empleados del sector de salud con al menos 10 millones de dólares que se les estaría otorgando. Luego que se ha presentado este presupuesto acá en la Asamblea, se debe someter a estudio de la Comisión de Hacienda y los funcionarios de diversas instituciones deben venir a explicar por qué están solicitando este presupuesto para el próximo año. Por ejemplo, Arena desde ya está cuestionando este presupuesto de 2017. Veamos. Este proyecto será entregado a todos nuestros compañeros de la Comisión de Hacienda y a nuestros asesores para que puedan analizarlo y para que organicemos el proceso de discusión que normalmente contiene las ampliaciones que debe darnos el ministro en la comisión, así como oír la opinión de los ministerios e instituciones que aquí aparecen involucradas. Yo quiero decirle, ministro, de que para mí las finanzas públicas deben estar en función de los objetivos del desarrollo sostenible. Con esos papeles, con esos números que el ministro ha presentado, eso no puede servir de alimento a la población. Nada menos el día de ayer veíamos acá en esta Asamblea Legislativa manifestaciones masivas de los sindicatos de médicos, de los sindicatos de educación, de los veteranos de guerra, de las asociaciones de policías, de los excombatientes mismos del FMLN. Lo que venían ellos a plantear son las necesidades que está sintiendo la población y la incapacidad que ha tenido este gobierno para precisamente atender las necesidades de la gente. El titular de Hacienda ha manifestado que el presupuesto está debidamente financiado con los ingresos que tiene el país, además de cooperación y algunos préstamos también aprobados durante este año que serán utilizados para financiar muchas instituciones durante 2017. Esta es la información que les tenemos a esta hora de la tarde. Se la estaremos ampliando en Noticiero Hechos Estelar ya de manera detallada cómo se desglosa el presupuesto 2017. Regreso con ustedes. Gracias, Raúl. Estaremos pendientes de esa información. Buenas tardes. ¿Y se ha preguntado usted cuánto cuesta financiar a los diputados de la Asamblea Legislativa? En la siguiente nota le presentamos un informe de los fondos asignados a cada partido político. La asignación presupuestaria de cada fracción legislativa dejó al descubierto cómo se administran los recursos en este órgano de Estado. Para los 5 partidos políticos se ha destinado 14.9 millones de dólares en el pago de salarios en 2017. Pero ¿sabe usted cuánto cuesta al año cada uno de los 84 diputados? A continuación le presentamos las estadísticas. Los más caros son los del PCN, con un costo económico de 662,000 por cada diputado. Le sigue el Partido Gana, con 460,000 por cada legislador. El PDC gasta 435,000 dólares en su único diputado. Después el Partido Arena con 174,000. Y el último, el FMLN, 124,000 dólares. Consultamos el porqué de estos gastos al diputado Serafín Orantes del PCN, quien también es parte de la directiva de la Asamblea. No hay gente solo acá, tenemos gente distribuida en el territorio que está pendiente de los salvadoreños que habitan en cada uno de los departamentos, que es al final de la cadena a la cual nos debemos.
Hay gente distribuida en el territorio que hace el trabajo que nosotros no podemos hacer estando acá en la Asamblea Legislativa. Los datos también son llamativos cuando se establecen los costos mensuales por cada uno de los 84 diputados. El PCN al mes gasta $40.000 en cada uno de sus 6 diputados. Gana $35.000 en cada uno de sus 11 diputados. El PDC $36.000 en un diputado. Arena $15.000 en cada uno de los 35 legisladores. Y el FMLN, $12.000 en cada uno de los 31 legisladores de manera mensual. Datos brindados por el mismo partido tricolor, cuestionando el presupuesto 2017. Pero que el Frente también ya deje de contratar tanta gente institucional. Pero que todos esto, pero para que tuviéramos una figura, que todos estuviéramos al mismo nivel. Eso es lo correcto, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. No estas cantidades exorbitantes que tienen. Y más este señor que habla y habla de populismo. Miren cuánto tiene el mes, $36.300 al mes. Gana ocupa el segundo lugar en tener los diputados más caros. Guillermo Gallegos, que está próximo a asumir la presidencia de la Asamblea, lo justifica. Como digo, es un protocolo de entendimiento en el cual se acuerda desde el inicio de la legislatura y cada partido tiene que dar cuenta de lo que tiene, ¿verdad? Pero de acuerdo al presupuesto, Gana sería como de los diputados más caros, por ponerle un calificativo, diputado. Bueno, esto es un acuerdo que se tomó inicialmente con nuestro jefe de fracción. En su momento habrá que ver con él. El gasto podría ser mayor si aún existieran los diputados suplentes que la Sala de lo Constitucional declaró ilegales. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Las perspectivas económicas para este 2016 son positivas, dice el Banco Central de Reserva, quienes destacan un crecimiento de la economía para este segundo trimestre. Destacan además un crecimiento del 4.2% del sector agricultura, seguido de los servicios comunales del 3.3%. Las autoridades también registran un incremento del envío de remesas familiares. Se ubicó en 2.5%, es una tasa por arriba del 2.3% del mismo periodo del año anterior. Cuando vemos los principales indicadores del gasto de la economía, podemos examinar cómo las remesas de enero al mes de agosto han crecido a una tasa de 6.3%. Casi estamos llegando a los $3.000 millones de remesas familiares en el periodo. En más temas económicos, representantes de las municipalidades solicitaron al gobierno agilizar la entrega del FODES. Llaman a buscar acuerdos para que no exista retraso en la entrega de estos fondos y evitar problemas en el pago de créditos y planillas. No es un secreto que las finanzas del Estado son finanzas precarias. Autoridades del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, urgieron al gobierno tomar medidas para solventar los problemas financieros que enfrentan. Y no es para menos, el Ministerio de Hacienda les adeuda más de $28 millones del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, FODES, desde el mes de agosto. Si tiene problemas financieros el gobierno central, imagínense los gobiernos locales también cómo estarán, ¿verdad? Que tienen que honrar créditos, tienen que honrar proveedores, tienen que pagar los servicios de recolección de desechos sólidos. Es decir, entendemos la problemática, pero también pedimos que así como se le deposita de manera puntual la transferencia a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, también sea así el manejo de estos fondos. 906 préstamos que poseen las municipalidades están a punto de caer en mora por la falta de fondos. Pero además no contar con el FODES a tiempo también afecta a empleados. El 25% de la asignación mensual que se les transfiere a las alcaldías es para gastos administrativos y planillas. Ya he recibido varias llamadas telefónicas de los alcaldes del país y muchos de ellos tienen ya problemas para cubrir la planilla de sus empleados que vence este día y que manifiestan que para la próxima semana, de seguir este atraso, incluso llegarían hasta parar labores algunos de ellos. Son $15 millones en obras que corren riesgo de ser paralizadas por el incumplimiento de pago. De allí el llamado a que los sectores políticos se pongan de acuerdo y busquen entendimientos para hacer efectivo el traslado de los fondos lo más pronto posible. Que los diferentes partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa
piensen en sus alcaldes, piensen en sus municipios, piensen en la cantidad de obras, ya que los proveedores dejarán de prestarles el servicio por el incumplimiento del pago. Entonces, que también dejen de pensar en sus intereses partidarios. El ISDEM lo único en lo que se puede comprometer es que una vez recibiendo esa transferencia sea de la manera más ágil para no afectar a las municipalidades. Se han hecho gestiones, no obstante a eso, con el Ministerio de Hacienda para que este tipo de problemática no se dé, pero obviamente la situación financiera del Estado es lo que ha estado afectando. Prevén que si no se aprueban los 1.200 millones de dólares en la Asamblea Legislativa, la situación será aún más crítica, ya que las deudas seguirán en aumento. Con imágenes de Gerson López, informó Azucena Sandoval. Y los partidos políticos no recibirán los fondos que provienen de la deuda política. Esto debido a un mandato de la Sala de lo Constitucional, decisión que generó reacciones en la Asamblea Legislativa. Los diputados de la Asamblea Legislativa ya hablaron acerca de la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde señala que los partidos políticos que no presenten el listado completo de sus donantes y el destino de los fondos, se les suspenderá provisionalmente el financiamiento público que reciben a través de la deuda política. En el primer órgano del Estado, algunos legisladores no ven con preocupación esa decisión. Nosotros como Arena no tenemos ningún problema. Hemos dado completamente toda la información que el Tribunal Supremo Electoral solicitó con la tranquilidad del mundo. Es más, a nosotros nos parece, porque de esta forma el estar revelando quién ayuda a los partidos políticos, evitamos la infiltración del narcotráfico, la infiltración del crimen organizado en los partidos políticos. Así que como Arena lo vemos con muy buenos ojos. Por su parte, los parlamentarios de la bancada oficialista dijeron que no hablarán del tema hasta que conozcan a profundidad la resolución de la Corte Suprema de Justicia. El FMLN solo reveló el 0,9% de sus grandes financistas ante el Tribunal Supremo Electoral. Que no hemos leído. Si eso ha salido hoy, pues no hemos tenido el tiempo para leerla y sería impropio opinar de algo que todavía no conocemos a fondo. El alcance tenemos que leerlo para opinar. Otros partidos agregaron que esas decisiones no son cuestionables y que deben acatarse, a pesar de lo perjudiciales que puedan llegar a ser. Lo que pasa es que algunos partidos políticos tendrán algunas dificultades porque algunos donantes tal vez no quieren que salga públicamente que le donan a un partido político, pero la ley de partidos políticos no ve excepciones. Entonces yo creo que aquí por uno vamos a tener que pagarlos otros partidos. No es justo, pero esperamos que en los próximos días, si la sala ha declarado que tiene que mientras no haya declarado todos los donantes no va a haber esa deuda política, yo creo que está en lo correcto. Los magistrados basan su criterio en que no se cumplió la sentencia previa que establecía la obligación de regular lo relativo al origen y destino de los fondos con los partidos políticos y sus candidatos. Este es un informe de Inmar Batres. Continúa el descontento de empleados por la falta de mejoras salariales. Miembros del Sindicato de Trabajadores de Fosalud se quejaron por falta de incentivos. Por ello, realizaron peticiones a las autoridades. Veamos de qué se trata. Las exigencias de empleados del sector salud son cada vez mayores. Tras las marchas para pedir que se cumpla la ley del escalafón, ahora el Sindicato de Trabajadores del Fondo Solidario para la Salud, Fosalud, tienen una petición especial para las autoridades. Un pliego de peticiones reivindicativas. Esto repito porque como trabajadores no gozamos de ningún beneficio en la institución. Ni siquiera escalafón, mucho menos pago de horas extras, pago de nocturnidad, fines de semana, nada de estas cuestiones son aplicadas a los trabajadores de Fosalud. Para este año 2016, Fosalud tiene un presupuesto de 39.7 millones de dólares y según su última rendición de cuentas, realiza cerca de 2 millones de atenciones médicas anuales. Los sindicalistas proponen al menos 50 millones de dólares de presupuesto en 2017 para fortalecer las diferentes áreas, así como incentivar económicamente a sus empleados. El Colegio Médico de El Salvador mostró su respaldo a la solicitud. Creemos, como dije ya, que es inconcebible que en pleno siglo XXI se den modalidades de explotación, se den modalidades de esclavismo moderno o se den modalidades en las cuales el libre albedrío de una autoridad pueda convertir a una persona en un verdadero esclavo de su trabajo. La iniciativa ya cuenta con apoyo de algunas fracciones en la Asamblea Legislativa, al menos así lo explica este grupo de empleados de Fosalud. Ya hemos hablado con 3 fracciones legislativas
y en este momento se encuentra en la parte de la revisión de la redacción de la propuesta de decreto. Ellos tienen allá una cosa que se llama técnica legislativa. En eso está ahorita, en la técnica legislativa, que es la parte en la que se le da correcta redacción a la propuesta de decreto, y esperamos que la próxima semana hayan buenas noticias presentando ya el proyecto de reforma a la ley de Fosalud. Los fondos para financiar los 168 puntos de atención de Fosalud se obtienen por medio de un impuesto a las bebidas alcohólicas y cigarrillos. La recaudación anual es de aproximadamente $70 millones. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. El tercer desembolso de la contribución especial fue aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa. Los fondos destinados irán para el bono trimestral de policías, soldados y custodios de centros penales. En esta ocasión se invertirán más de $10 millones. Gracias por continuar con nosotros. Los accidentes de tránsito producto de la imprudencia al conducir continúan en aumento. Esta mañana en el Boulevard Venezuela, un pick-up y un taxi colisionaron, poniendo en peligro la vida de varias personas. Socorristas del sistema de emergencias médicas rescataron a don José Ortiz, luego de quedar atrapado entre su vehículo tras un accidente de tránsito en el Boulevard Venezuela. La víctima se conducía en su taxi con sentido hacia Soyapango a las 4 de la mañana, cuando según versiones fue impactado por un pick-up que invadió el carril desde el sentido contrario. Como el separador ese no tiene ninguna marca que se vea de largo, lo logré agarrar con esta llanta izquierda mía y ahí fue donde yo perdí el control. Sí, sencillo. Perdió el control y invadió el carril contrario. Pero ahí no me di cuenta hasta que me detuve en el taxi. El pie lo llevaba bien dañado, el pie izquierdo, ¿verdad? Y lesiones en la mano izquierda también, ¿verdad? Eso es lo único que sé, que sí estaba bien, llevaba bien dañado el pie. No es loco para manejar ni nada, pues, ¿verdad? Pero lastimosamente hoy, ¿verdad? En el momento menos oportuno, pues venía para abajo a la hora que él se accidentó. En el accidente, otras 2 personas más resultaron con lesiones, mientras las autoridades policiales señalaron al conductor del pick-up como responsable, quien tras un largo viaje desde el departamento de Morazán, presuntamente se durmió al volante. Eso es lo que él manifiesta, pero también manifiesta de que viene desde Morazán, que salieron de madrugada ya, 1:30, 2 de la mañana. Entonces, presuntamente también se haya dormido. De ahí fue la causa por la que chocó con el separador. Presuntamente sobre él recae preliminarmente la responsabilidad. El tráfico en la zona se complicó. El accidente cubrió 3 de los 4 carriles sobre el Boulevard Venezuela que conecta con el oriente del país. Según los registros de la Policía Nacional Civil, un promedio diario de 26 personas resultan lesionadas y 3 fallecidas en El Salvador por accidentes de tránsito en este año 2016. Números que, a pesar de las constantes campañas de sensibilización, no muestran una reducción. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Y tras este accidente de tránsito, reiteramos el fuerte congestionamiento registrado en el Boulevard Venezuela, sobre todo el sentido de Soyapango hacia San Salvador. Podemos ver varios kilómetros de tráfico completamente detenidos. Estas son las imágenes que captó nuestra unidad motorizada de Canal 12 en horas de la mañana sobre esta vía. Y otro accidente de tránsito ocurrió en la intersección del Paseo General Escalón y la 79 Avenida Norte. El saldo fue una persona lesionada. Según versiones, el conductor del vehículo El 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes, por ello queremos resaltar su trabajo. Profesora no es la que solo enseña, sino la que también disfruta lo que hace. Este es el caso de Graciela Pérez, una maestra que pese a su estado de salud sigue transformando vidas. El doctor me dijo, va a tener que usar oxígeno permanente. Ella es Graciela Pérez.
a diario recorre las calles empedradas de uno de los municipios más recónditos de El Salvador. San Juan Tepezontes, ubicado en el departamento de La Paz. Camina a paso lento, un tanque de oxígeno la acompaña. Luego que le diagnosticaran insuficiencia respiratoria. Sin embargo, esto no es impedimento para que ella cumpla con su deber. Buenos días, hijitos. El de educar a niños, niñas y jóvenes. Ellos me necesitan. Por ejemplo, los de la tarde, el idioma inglés. Muchos maestros pues no se hacen cargo. Es maestra y directora del Centro Escolar Cantón La Cruz. Vamos a hacer una ronda acá. Más allá de una labor, es una vocación que comenzó a disfrutar desde hace 22 años. Fue 29, ¿verdad? Es bonita la experiencia, ¿verdad? Ser maestra. Sí, porque los niños cuando uno llega, pues qué alegría, ¿verdad? Que lo esperan a uno. Ranchera, mientras la... Ahora está a cargo de 60 niños entre 4 y 16 años. Son los que reciben a diario en las clases. Para que se les haga más fácil. Su perseverancia es símbolo de las notas del himno al maestro salvadoreño, que dice: noble apóstol que siempre en la lucha a la ciencia la haces triunfar, dando aliento a los niños escucha, en las aulas su voz resonar. ¿En qué le damos agua? En un botecito. Su esfuerzo por educar la llevó a diversificarse. Imparte varias materias, entre ellas el idioma inglés. Y para brindar una mejor atención al futuro de la sociedad, adaptó su padecimiento a las condiciones escolares, pues renunciar nunca fue una opción. Me he sentido con más fuerza. Desde el día que me dijo el doctor, ¿verdad?, que tenía que usar el oxígeno, bueno, me voy a adaptar, pues, ¿verdad?, a ese aparato, sí, para poder dirigirme a mis alumnos. Por su entrega, Graciela Pérez se ha ganado el respeto y la admiración de todos en el centro escolar. No deja ese afán, ese espíritu de servicio. Me gusta trabajar con la profesora. ¿Por qué? Porque me da mucha clase, jugar con ella y trabajar con ella. Graciela Pérez es un modelo que demuestra que querer es poder y que la entrega sobrepasa cualquier obstáculo. Y como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Desde el municipio de San Juan Tepezontes, en el departamento de La Paz, y con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Marcela Rivera. Y recuerde que usted puede votar por su historia favorita ingresando a la dirección electrónica www.albavision.tv los días 3 y 4 de octubre. La historia ganadora será publicada el 5 de octubre en los canales afiliados y en el portal web de la UNESCO. Ahí tiene usted el portal a donde debe ingresar. Ahora le comentamos que Rubén Aguilar, ex portavoz del expresidente mexicano Vicente Fox, llevó a cabo el lanzamiento de su libro titulado La comunicación presidencial en México 1988-2012. Según el escritor y analista político, el libro tiene como objetivo dar a conocer cuánto dinero invirtió el gobierno mexicano en publicidad y cómo evitarlo. Sostiene que las ideas expuestas en el libro pueden ser utilizadas en cualquier país. Muy bien estructurada de cómo organizar una oficina ideal de comunicación de una presidencia. Y vale, obviamente, para México, un país de 120 millones de gentes y de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero también valdría para un país como El Salvador de 7, 8 millones de gentes y 20,000 kilómetros cuadrados, porque cambia la dimensión de la geografía, cambia la dimensión de la población, pero la tarea para un
presidente en un país como El Salvador o en un país como México es la misma y la tarea de la Oficina de Comunicación es la misma. Antes de pasar a las noticias internacionales, le cuento que con los seguros en Banco Agrícola y el respaldo de ACE Suiza Vida, una empresa de Sura, me siento más tranquila porque garantizo la seguridad de mi familia ante cualquier eventualidad. Ahora sí pasamos a hechos internacionales. Líderes de todo el mundo, jefes de Estado y Gobierno, acudieron a rendir homenaje al expresidente israelí y ganador del Premio Nobel de la Paz, Simón Peres. El funeral tuvo lugar en Jerusalén y fue despedido en una ceremonia emotiva en la que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu elogió a Peres y lo definió como un gran hombre para Israel y para el mundo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, quienes recientemente firmaron un acuerdo de paz que le puso fin al conflicto armado de más de medio siglo en el país suramericano, están entre los favoritos para ganar el Premio Nobel de la Paz de este año. La lista de posibles ganadores no es corta, incluye nombres como el Papa Francisco, el equipo femenino de ciclismo de Afganistán y el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden. El premio será anunciado el 7 de octubre. El huracán Matthew se convirtió este viernes en un potente ciclón de categoría 3 con vientos máximos de 115 millas por hora y se mueve por el Mar Caribe en dirección oeste. Los pronósticos meteorológicos no descartan que Matthew toque tierra en Estados Unidos. Se espera que gire en dirección noroeste en la noche del sábado y que no se fortalezca en las próximas 48 horas. Finalizamos, gracias por habernos acompañado. Manténgase pendiente de nuestras redes sociales para que continúe informándose minuto a minuto de lo que sucede en nuestro país y el mundo. Feliz fin de semana.